Yo me pregunto si ahí dejo una pregunta, voy a responderla, cuál es mi opinión. Y digo algo más. Claudia Sheinbaum fue prácticamente, yo diría, casi secuestrada en el periodo transicional, y López Obrador se la llevó a dar la vuelta por todo el país en unas 4 o 5 giras originales, pero que terminaron siendo 14 o 16 o 17, y para mostrarle, mira, ¿ves todo esto? Esto yo lo controlo, ¿no? Y entonces, al final del nombramiento del gabinete, uno cuando empieza a ver la lista de nombres, dice, ¿y estos nombres de quién serán? Porque no parecen ser del equipo de Claudia Sheinbaum. Parece buena parte del gabinete ser, en realidad, una extensión del mandato de López Obrador. Y para que Claudia Sheinbaum fuera presidenta y candidata de unidad, se tuvo que ceder a otro de los candidatos, el Senado de la República, como fue el señor Adán Augusto López, y la Cámara de Diputados al señor... Bueno, ganó el proceso ella, ¿no? Sí, bueno, ganó el proceso mediante, ya sabemos, y hubo un acuerdo para que fueran líderes parlamentarios, los contendientes. Sí, una repartición del poder, ¿no? Literal, se repartieron las fichas de una manera... Exacto. El señor Monreal... ¿A ti te toca a ti te toca Le tocó la Cámara de Diputados. El señor Monreal, que por cierto, hoy dijo la presidenta que el poder es humildad, ¿no? Sí. Y él salió de shorts diciendo, estoy aquí muy humilde en España. En shorts porque hace calor. En shorts porque hace un calorón, ¿no? Bueno, de todas maneras, hoy como que la presidenta... ¿Lo minimizó? Lo dice, el poder es humildad. España, ¿eh? Y el pueblo está viendo. El pueblo está viendo. Dijo, el pueblo está evaluando. Evaluando lo que hacen. Ándale. Nos van, por eso voy aquí lentamente. Venga. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a una parte final diciendo, bueno, si te heredaron la mitad del gabinete, si además te colocaron líderes parlamentarios, si el partido en el que militas, después de que dices lo que dices, recibe al señor Adán Augusto al grito de no está solo, si tienes la gran cantidad de evidencia sobre el conocimiento, al menos el conocimiento, no voy más allá, de la red criminal que se desarrolló por el señor Bermúdez Requena, y tienes el conocimiento del vínculo de Adán Augusto, y esto es público, y está respaldado por autoridades, sería el momento de, como muchos comentócratas veo que dicen en el espacio público, de que Adán Augusto saliera del Senado de la República. Sería lo lógico. Está costándole a Morena, está costándole a la presidenta, está costándole a todo el mundo. ¿Eso dicen los de la 4T? Yo oigo a las voces de la 4T diciendo esto no puede seguir. Aún desde ese espacio. Bueno, es que yo te escuchaba una nota en la mañana diciendo, casi que da risa, ¿no? La presidenta de Morena diciendo, no, hemos evitado que entre el crimen organizado a Morena. Pues eso es de risa loca, ¿no? Después de que vemos lo que vemos, ¿no? Claro, se refiere a Bermúdez Requena, pero ¿quién nombró a Bermúdez Requena? Su coordinador parlamentario, un candidato a la presidencia de la República, el secretario de Gobernación, el hermano político de López Obrador, su jefe. Y se atreven a decir que han detenido a las redes criminales de ir a puestos de elección popular. Bueno, pues eso es de risa loca, ¿no? Crearon un comité o algo así para próximas incorporaciones de Morena que pasen por un filtro. Alguien diría Carmen, que nomás hay que ver quiénes son sus gobernadores. como cadeneros, ¿eh? Nomás hay que ver quiénes son sus gobernadores. Nomás hay que ver los vínculos que tienen con el antiguo PRI, con el Verde, por Dios. Es decir, los vínculos mafiosos que hay ahí son enormes. Sí, para quien quiera mirarlos. Qué bueno, ojalá que efectivamente tengan una preocupación auténtica por una ética en donde a alguien le preocupe en algún momento tener una responsabilidad política y decir, yo por responsabilidad política me tengo que retirar de este encargo hasta en tanto. Esto es lo que dicen, digamos, el conjunto de críticos y comentócratas de la 4T, comentócratas de todo signo. Veo que van hacia allá. Y lógicamente uno diría, es probable que ahora tenga una enorme oportunidad Sheinbaum, digamos, de tener su propia relación con el poder legislativo, tener otra condición. O sea, para decirlo claro, quitarse a los que les dejó López Obrador. Exactamente. De quitarse por lo menos a uno, de dar un ejemplo, de mandar una señal, de establecer eso, mínimamente, ¿no? Y yo lo que pienso, Carmen,
es que no lo hará. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum no advierte condiciones auténticas de tener la posibilidad de distanciarse de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ni un milímetro? Ni un milímetro. ¿Ni medio milímetro? Yo no lo veo. No es medio milímetro quitar a Adán Augusto y romper el pacto que se formuló con López Obrador, en donde Adán Augusto, por contrato interno del grupo parlamentario de Morena en el Senado, está nombrado hasta que termina la legislatura. Así es el procedimiento, según nos enteramos en alguna entrevista que le hicieron al propio Adán Augusto. Bueno. O sea, de aquí a que se acabe el... De aquí a que se acabe su función como senador. Será el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Pero si habiendo esta evidencia y habiendo estos elementos en juego, la presidenta, con la autoridad política de la que se supone que es depositaria, un día el amado líder le dio un bastón de mando, pero nada más parecía como... Alguien dijo a broma, entonces parecía una broma y ahora parece una realidad. No es un bastón de mando, es un control remoto, ¿no? Porque si en estos casos la presidenta no actúa y dice, no hablo desde el punto de vista de jurídico, etc. Hablo desde el punto de vista político. Ellos que se han encargado de simbolizar la autoridad política por encima de la autoridad jurídica. Bueno, la autoridad política de la presidenta llevaría, me parece que en un acto razonable, a tener suficiente evidencia para decir, este señor que enfrente lo que tiene que enfrentar, que explique, que aclare, que desarrolle. Mientras tanto, el Senado tendrá que ser dirigido por otro personaje de ese grupo. No lo veo, Carmen. No advierto en la actitud de la presidenta la separación respecto de un tema con esta evidencia. Y vuelvo a una hipótesis importante. Los asuntos internos, la política interna, la evidencia interna, lo que traigan nuestras fiscalías, lo que provenga del Poder Judicial, todo eso no va a mover un ápice a la presidenta de México. No parece haber ninguna racionalidad en eso. La única posibilidad que yo advierto hoy en México que puede mover a la presidenta respecto de López Obrador no proviene de ninguna fuerza interna en México, sino de una fuerza exterior, que son los Estados Unidos, el presidente norteamericano y las agencias norteamericanas vinculadas a la seguridad pública. No advierto otro elemento que pueda detonar un acto, digamos, déjame decirlo así, de mandato político, de fuerza política, y entonces nos tendríamos que preguntar qué tipo de construcción autoritaria es la que se está haciendo en el país. Está claro que hay una construcción autoritaria. Está claro que hay una concentración del poder. Y lo que normalmente ocurriría es decirnos, ese poder se concentra en el Ejecutivo. Pero cuando alguien va a la puerta del Ejecutivo, le ofrece todos estos elementos, tiene todo el poder económico, político, jurídico, etcétera, y el Poder Ejecutivo dice, yo no respondo, entonces alguien más podría estar detentando el Poder Ejecutivo en México, o está repartido ese Poder Ejecutivo en México. Es decir, la construcción de este autoritarismo hace una distinción muy relevante respecto del autoritarismo que conocimos, digamos, después del cardenismo, ¿no? El autoritarismo, digamos, priista típico, no parece estarse concentrando en el presidente, es el todopoderoso en México, es el que puede resolver los asuntos e incluso puede funcionar como un ejercicio de justicia en el país para detener prácticas que le dañan a la nación, al país. Y veo en esta condición de Claudia Sheinbaum una abdicación a actuar como una depositaria del poder político, de la, digamos, decencia política pública, para poner en orden a su propio grupo, a su propio gobierno. Me parece, Carmen, que por instrucciones del propio expresidente de la República. Esto me lleva a decirte lo siguiente. Sí, yo creo que lo que tampoco se ha movido un milímetro
un milímetro, es el respaldo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene por Adán Augusto López, al que yo creo sigue considerando su hermano político.